Mi nombre es Juan Augusto Rondán Palacios. En esta mañana voy a exponer la cultura Sechín. Bueno, la cultura Sechín se desarrolló entre el año 1800 a.C. y 1200 a.C. en el formativo inicial en el departamento de Ancash, en la provincia de Casma. La principal actividad económica que desarrollaron los pobladores de Sechín fueron la agricultura, que se dedicaron a sembrar productos como payares, frijoles, yucas, habas y maíz, y entre otros productos. Estos productos también serán administrados y distribuidos en el centro Sechín, en donde también eran el centro de alto culto y ceremonial. En la organización social, fue una aldea con importantes complejos arquitectónicos, políticos y religiosos, dividido en clases sociales. Sacerdotes y guerreros asumían la dirigencia de la comunidad. En la arquitectura, el principal centro arqueológico llamado Cerro Sechín fue descubierto por el arqueólogo peruano Julio César Tello en 1937. En las paredes de la pintura del templo Sechín se encuentran los monolitos que tienen casi 4 metros de altura, que son representaciones de guerreros o sacerdotes victoriosos, junto a representaciones de cuerpos mutilados y descuartizados. Según Jiménez Borja, decía que representaba una batalla donde hay vencedores y vencidos. Pero el antropólogo Federico Kaufmann dijo que muchas de las cabezas seleccionadas de personas pueden aludir a que Sechín fue un centro de sacrificio humano. La cultura de Chavín se desarrolló entre 1200 a.C. a 400 a.C. La cultura de Chavín fue descubierta por el antropólogo peruano Julio César Tello en el año 1919. La identificó como la cultura matriz del Perú, pero años más tarde se descubrió que la cultura caral era la más antigua. Acá un dato importante, ¿no? Se dice que la UNESCO en el año de 1985 declaró al sitio arqueológico de Chavín como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bueno, su expansión llegó por la costa desde Lambayeque hasta Ica y por la sierra desde Cajamarca hasta Ayacucho. Hay que recordar también que la cultura chavín fueron grandes maestros del arte lítico. Entre sus manifestaciones culturales estaban el lanzón monolítico, el obelisco Tello, la estela de Raimondi, la cabeza clava, el cóndor de Chavín y la estela de Yauyos, entre otros. Acá podemos apreciar el lanzón monolítico, ¿ya? que, que se aprecia que tiene la forma de un cuchillo de piedra, ¿no? Clavado en la tierra. En el tallado de la piedra aparece esculpida la imagen de un felino con rostro humano. El obelisco Tello es un monolito de aproximadamente 2 metros, donde se encuentran también muchas figuras religiosas representadas por felino, el cóndor y la serpiente. En la estela Raimondi es, es posiblemente la más importante de la cultura. Es una piedra rectangular, en cuya superficie aparece esculpida una divinidad que tiene forma humana, con rasgos de un felino o un puma. En las cabezas clavas, estos monolitos representaban a humanos felinizados y estaban colocados como elementos decorativos en muros exteriores del templo de Chavín. En su cerámica era monocroma, decoraba con incisos, diseños en alto relieve y representaba figuras felinoides. Su metalurgia utilizaron el oro nativo en sus creaciones con metales. En sus fases finales trabajaban el cobre, la plata y algunas aleaciones, como el collar de Cuturhuasi en Cajamarca y el oro de Chongoyape en Lambayeque. Sus actividades económicas en los inicios de la civilización chavín, perdón, recolección de plantas silvestres, cazas de animales. Posteriormente desarrollaron la pesca, ganadería y principalmente la agricultura. En la agricultura desarrollaron técnicas de, de regadíos y principalmente cultivos. Sus cultivos fueron la papa, el maíz, la oca y la quinoa, entre otros. La religión de Chavín, el pueblo de Chavín fue al parecer un politeísta y adoraba a dioses terroríficos.
Chavín habría tenido influencia masónica, ya que sus esculturas muestran seres sobrenaturales, con rasgos felínicos, como el jaguar, el puma o caimanes, serpientes y diversas aves andinas como el cóndor y el halcón. Y la cultura Paracas, ¿no? Fue desarrollada en 700 a.C. y 200 a.C., descubierta por el arqueólogo también peruano Julio César Tello. Fue desarrollada en el yacimiento del Cerro Colorado, en la península de Paracas, situada a 18 kilómetros al sur del puerto de Pisco. Julio César Tello va a dividir las dos partes de Paracas en Cavernas y Paracas Necrópolis. En Paracas Cavernas tenemos que va a ser estudiada por él mismo, Julio César Tello, y su capital va a ser en Tajaguana. Y en Paracas Necrópolis, su capital va a ser Topara y va a ser estudiada por el arqueólogo Toribio Mejía Cespe. En Paracas Cavernas, sus entierros serán de forma uterina o copa invertida, tumbas subterráneas. Como pueden apreciar en la imagen, los muertos serán recubiertos con mantos y colocados en forma ordenada. Y en la Paracas Necrópolis, sus entierros serán de forma rectangular. Se puede decir que en cuartos separados y con vista a la intemperie. Antes de enterrar a sus cadáveres, previamente los momificaban. Bueno, acá está. Se desarrollaba una técnica muy avanzada de momificación. El muerto era colocado en cuclillas o con piernas flexionadas con los brazos doblados por los codos. Luego eran envueltos en una serie de mantos en algodón y lana auquénida. Pero en cambio, en Paracas Necrópolis se refería a un gran cementerio situado a la falda norte del Cerro Colorado, donde se encontraron más de 429 momias en posición flexionada, enterradas en arenas, basuras de épocas anteriores, envueltos con mantas de algodón hasta lograr una forma cónica. En sus cerámicas, en Paracas Cavernas, va a ser de forma globular, picos divergentes y asa puente, color polícromo, de muchos colores, figuras geométricas que se van a aparecer. En Paracas Necrópolis, dos picos y asa puente, en forma escultórica, acalabazada, ser de un solo color, monócroma. Su textilería en Paracas Cavernas no va a lograr un gran desarrollo de textilería, solo los fardos funerarios. Pero en el Paracas Necrópolis van a ser los mejores textiles del Perú antiguo. Para su textilería usaron lana de algodón, plumas, cabello humano, representando figuras geométricas. En algunos fardos funerarios también se le va a encontrar hilos de oro. Paracas Cavernas, se dice que estos eran expertos en operaciones quirúrgicas, especialmente en las trepanaciones craneanas, con el fin de curar fracturas, infusiones y tumores. Fueron admirables cirujanos, realizaban trepanaciones craneanas en estas operaciones de cirugía que consistían en deformar el cráneo para extraer un pedazo de hueso dañado, utilizando varios instrumentos hechos de champi. Entre ellos se destacaron el tumi, bisturí y las pinzas. Es posible que usaron coca y algodón para anestesiar al paciente. Bueno, acá se puede ver la deformación craneana erecta y oblicua. Para los paracas, la colocación de las planchas de madera en la cabeza eran para conseguir una frente alargada, diferenciando la clase social. Generalmente se realizaba en la niñez porque el cráneo era más frágil. En conclusión, de las deformaciones craneanas era para destacarse la diferencia, diferenciarse de los demás, ¿no? Y las trepanaciones craneanas eran hechas para curar a las personas porque como Paracas era un pueblo guerrero, se lesionaba mucho. Cultura nazca. Se desarrolló 100 años antes de Cristo y 800 después de Cristo. Descubierta por el científico alemán Max Zülle, fue ubicada en la provincia de Nazca, en los valles que conforman la cuenca del Río Grande, en el actual departamento de Ica. Su tipo de gobierno era dominada por la clase sacerdotal y nobleza guerrera, su sociedad teocrática militarista. Religión Nazca. La civilización Nazca realizaba rituales a las divinidades del mar, el cielo, la tierra, el fuego, el agua, el viento y el dios creador. Gran parte de sus construcciones y elaboraciones se hacían por los dioses con el fin de que no hubiera sequía y que los canales no se secaran.
Principalmente teníamos a tres dioses que ellos adoraban demasiado: el dios Con, el dios Boto y el dios Huiracocha. En su arquitectura, la historia de la cultura nazca se caracteriza por cambios sustanciales en el uso de materiales, técnicas de construcción y organización del espacio. Cahuachi, el sitio sagrado más importante de la civilización nazca, este sitio era utilizado para los festivales de la cosecha, el culto de los antepasados y los entierros. Está conformado por una serie enorme de montículos ceremoniales y plaza. En la actividad económica, la actividad nazqueña se basaba en la agricultura intensiva. Los principales cultivos de Nazca fueron el maíz, frijoles, calabazas, zapallos, lúcuma, pacay y algodón. Bueno, las líneas de Nazca. ¿Qué son las líneas de Nazca? Son geoglíficos trazados en la tierra. Según Toribio Mejía Céspedes, los llamó seques, y Paul Kossoff, zodiacos intelectual andino. María Reichel, también conocida como la loca de la carretera, le llamó calendario agrícola, que representaba la fertilidad de la tierra. Dato importante también, acá del, la figura más grande de la línea de Nazca viene a ser el lagarto, que mide aproximadamente 300 metros de largo y... No, perdón. La figura más grande va a ser el pájaro gigante, que va a medir 300 metros de largo y 54 de ancho. Y la cultura moche, descubierta por el científico alemán Max Zulle, la cultura mochica es una cultura muy antigua, se desarrolló en Chicama, Moche, Virú y en la Costa de la Libertad. Tuvo escenario una gran franja desértica de la costa norte del Perú. Su organización social política fue un estado militarista, teocrático. No existió un gobierno central, sino que era un grupo de señoríos independientes donde gobernaba un curaca. Cada uno de ellos controlaba una o más valles de la costa. Sus manifestaciones culturales basa en la metalurgia y la arquitectura. En la metalurgia hicieron grandes trabajos empleando piedras preciosas y metales como el oro y la plata y el cobre. En la arquitectura emplearon el adobe, construyeron templos con montículos religiosos, huacas del sol y la luna. La agricultura construyeron grandes canales y reservorios y acueductos que aún en la actualidad siguen existiendo. Cultivaron maíz, camote, la papa, la calabaza y frutos como la tuna, la lúcuma y la papaya. Su cerámica fue pictórica, con asa puente y con toda la superficie pintada. Emplearon el rojo indio, marrón claro, gris y blanco, crema. Eran de forma escultórica. Los huacos retratos que mostraban rostros humanos alegres, tristes y con dolor. En su pesca, construyeron embarcaciones conocidas como caballitos de totora. Emplearon redes, anzuelos y arpones. Pescaban peces, mariscos y lobos marinos. La Huaca de la Luna, este cerro fue considerado como un sitio sagrado por su forma piramidal y su color claro. Dentro del viejo edificio se construyeron funerarias para el entierro de sacerdotes. La Huaca del Sol y la Luna se ubica en una planicie entre los cerros blancos y negros, a unos 6 kilómetros del litoral. La Huaca del Sol, construidos con fines administrativos. Según la leyenda, este monumento fue construido en 3 días por un cuarto de millón de hombres, habiendo utilizado aproximadamente unos 130 millones de adobes. Esta huaca fue el centro político administrativo de una cultura y vivienda para alta sociedad de Moche. Eh, Quiero recalcar algunos datos. Eh, por ejemplo, cuando te preguntan sobre la ciudad de barro más antigua de América, según lo que estaba estudiando, viene a ser Caral. Pero cuando te preguntan cuál es la ciudad de barro más grande del Perú, viene a ser Cahuachi. O la ciudad de barro más grande y bella del mundo, viene a ser Chanchán. Bueno, esa es mi exposición el día de hoy y gracias totales.